Señores congresistas, damas y caballeros, a continuación la conferencia versará sobre la prensa, relacionamiento con el poder político y sociedad, a cargo del doctor Benjamín Fernández Bogado, periodista, investigador político. Brevemente de su frondoso currículum, destacamos que él es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Es conferencista internacional sobre estos temas y además director de Radio Libre y el periódico 5 Días en Paraguay, considerado uno de los oradores más fascinantes de América Latina. Y de eso doy fe porque no solamente en Paraguay, sino en ocasión de CIESPAL Quito, Ecuador, el auditorio lo ha aplaudido de pie. Adelante, doctor Fernández. Gracias por la presentación. Muy buenos días para todos. Gracias, señora senadora Zulma Gómez. También la representante de México, de ese estado que ha puesto un presidente en México, el Estado de México, con su capital Toluca, una zona tan querida para los paraguayos, especialmente para los deportistas. Y especialmente a cada uno de ustedes que participan, creo, de una reflexión por demás trascendente e importante en los tiempos actuales. Hacia comienzos del siglo XIV, el 31 de octubre de 1517, ocurrió un hecho trascendente que cambió la historia. Un monje católico llamado Martín Lutero decidió clavar 95 cartas en el pórtico de la Catedral de Wittenberg, esta pequeña ciudad alemana donde él era profesor de teología. El señor Lutero quería discutir si era realmente ético o no vender indulgencias. En ese momento la Iglesia Católica, su jerarquía, se dedicaba a construir sus grandes templos con la recaudación que obtenían de jugosos pagos que se hacían para que la jerarquía eclesiástica perdonara los pecados de estos hombres ricos. Lutero era un ferviente católico y no quería separarse de su iglesia, pero sí quería discutir si era ético o no vender indulgencias. Lo que hizo fue más o menos lo que sería hoy colocar un posteo en Facebook convocando a un debate. La jerarquía eclesiástica en ese momento consideró aquello una insolencia y no solamente le apartó de la cátedra en Wittenberg, sino posteriormente lo excomulgó. Cuando llegó la bula de la excomunión, Lutero, en medio de esa plaza de Wittenberg, la rompió, que era más o menos la provocación a lo que vendría después, que era quemarlo vivo. Un príncipe alemán lo recogió, lo protegió y lo llevó a su castillo, donde el hombre esperó lo que pasara. Le dijeron en ese momento que en Alemania existía un invento que podría transformar la relación de las cosas. Y ese inventor estaba vivo. Ese invento y ese inventor eran la imprenta y Johannes Gutenberg. La idea, a partir de ese momento, fue imprimir Biblias de manera tal a que la comunicación con Dios no tuviera intermediarios. No hacían falta ni curas, ni obispos, ni cardenales, ni papa. Uno podía hablar directamente con Dios sin que nadie se interfiriera en el camino. Aquella cuestión que transformó el mundo, a tal punto que Martín Lutero dijo en un momento determinado que la imprenta había sido la muestra más extraordinaria de amor de Dios al ser humano, planteó el ingreso de la Edad Moderna con todo lo que eso implicaba en términos de relación institucional entre las personas y las instituciones, en este caso la Iglesia, que no era solamente la administradora de la fe, sino que era la verdadera administradora del poder político de la época. Era el que coronaba emperadores, príncipes, el que determinaba el futuro de las naciones. Así que estábamos hablando no de una mera cuestión de carácter teológico, sino estábamos hablando de una verdadera revolución de conceptos y de relaciones. Ese fue el primer momento en los últimos 500 años en que el mundo tuvo un terremoto de profundas consecuencias. La segunda vez que tembló la tierra fue en la Revolución Industrial.
Ella trajo consigo no solamente la máquina a vapor que hizo que el traslado de personas y de bienes se acortara extraordinariamente en los mares y después en los ferrocarriles que surcaron los territorios del mundo en general. La imprenta llegó al Paraguay con 275 años de retraso. La revolución industrial llegó con el tren a vapor que se inauguró en el año 1854 en la estación San Francisco, muy cerca de este lugar, por el entonces presidente Carlos Antonio López. La revolución industrial también fue un cambio enorme en la concepción y en las relaciones de las personas. Aparecieron grandes pensadores como Carlos Marx, que planteó una relación importantísima en torno al tema del desarrollo, entendiendo que el mismo sin rostro humano y sin respeto a la condición humana no tendría sentido. Y se establecieron las 8 horas laborales que hoy son parte del legado que hace esa época a la nuestra, que es básicamente que no hay crecimiento económico si no hay desarrollo humano. Aquel momento también fue un momento trascendente en la historia del siglo, de su época, del siglo XVII, porque estableció toda una manera de pensar y de actuar. Eso que llamamos sistema nació durante la Revolución Industrial. Esa manera de organizarnos socialmente en términos de las ideas y de los partidos es hijo directo de la Revolución Industrial. La manera como aprendemos en nuestras escuelas, del primero al segundo, al tercero, al cuarto grado, eso es parte de la herencia del pensamiento y de la estructura de esa revolución que transformó el mundo. La transformación fue tan profunda que hay cosas que hoy hacemos como cuestiones absolutamente naturales, pero que son tributarias de la revolución industrial. Por ejemplo, antes de este periodo extraordinario en términos económicos y políticos, las parejas dormían en camas separadas y en piezas separadas. En la gran cantidad de gente migrante del campo hacia la ciudad, el escaso espacio físico hizo que las parejas se vuelvan obligadas a dormir juntas y que también compartieran un mismo espacio común. Los norteamericanos, muy propensos a medirlo todo, porque afirman de que aquello que no se mide no existe, encontraron ahora que el 26% de las parejas que duermen en camas separadas y en piezas separadas tienen menos posibilidades de divorcio. Es un dato anecdótico en el medio de las grandes transformaciones que ocurren a partir de hechos que parecen casuales. Y el tercer momento en que el mundo tembló fue hace muy poco tiempo. En el año 1994 estudiaba en la Universidad de Syracuse en Upstate New York, y en ese momento Internet había sido dado a conocer como un proyecto de comunicación entre universitarios. Lógico, Internet no era simplemente una comunicación entre gente que estudiaba en una universidad, sino que era básicamente un duende que estaba a punto de escaparse de la botella, generando la misma revolución que hizo la imprenta con el señor Lutero o la revolución industrial con el gran pensamiento y la organización de la sociedad en partidos y en formas y sistemas. Ese momento llegó en 1996, cuando Internet escapa a las fronteras de la universidad y se convierte en un elemento que hace parte de la vida cotidiana con un extraordinario crecimiento en los últimos años. Al punto de que un chico llamado Mark Zuckerberg, que no se dedica a otra cosa más que a poner a la gente en contacto y a explotar la vanidad, es ahora uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Estaba mirando cuánto cuesta Facebook esta mañana y encontré que su valor de mercado es de 800.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de Paraguay es 25 a 30.000 millones de dólares. Y si sumáramos al de Bolivia, al de Argentina, al de Uruguay, al de Chile, al de Ecuador, al de Colombia, todos ellos juntos valen menos su Producto Interno Bruto que la fortuna de este chico de 25 años llamado Mark Zuckerberg, que tiene 2.000 empleados y que tiene la mayoría de la gente que coopera en la generación de su riqueza fuera del territorio de los Estados Unidos. Vivimos una revolución tan grande que si sumáramos la fortuna del dueño de Google, el dueño de Microsoft, que todavía está vivo, el señor Gates, y sumáramos la fortuna del señor Zuckerberg, esto supera largamente el Producto Interno Bruto de como mínimo 140 países de 200 países en el mundo. Entonces, cuando hablamos hoy dónde está la riqueza, evidentemente no está en lo que habíamos creído durante la Revolución Industrial, no está en los momentos de hace 500 años,
cuando Lutero hablaba de que el problema era de carácter ético. Este es el tercer momento más grande en que el mundo ha temblado de manera vigorosa y ha puesto en entredicho todo lo que habíamos conocido con anterioridad. La educación, que durante mucho tiempo creímos que era un valor intangible y permanente, hoy tiene un tiempo de duración cada vez menor. Cuando Toffler hablaba hace 15 años de que lo que se enseñaba y se aprendía duraba 12 años, hoy Harvard dice que lo que enseña dura 3 años y al ritmo que vamos, eso va a significar 2, 1 y meses. Estamos en un proceso donde el ser humano ha tenido un crecimiento tan enorme que el mismo señor Zuckerberg dice que su empresa Facebook es el tercer país más poblado del planeta. Tiene 1.000 millones de usuarios, China tiene 1.200 millones de habitantes y India tiene 1.100 millones de habitantes. Vivimos una transformación enorme en el mundo. Eso significa que todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos, todo ese sistema del que somos tributarios de la época de la Revolución Industrial, hoy está puesto en entredicho. Los 4 hombres más ricos del mundo han encontrado la universidad notablemente aburrida y la abandonaron porque no estaban respondiendo a los conceptos y a las capacidades que ellos tenían. Y esto no es un tema menor, como tampoco fue un tema menor el hecho de publicar Biblias y hablar directamente con Dios. Esto no se dieron cuenta los políticos hasta que en la Comuna de París dijeron que estaban cansados de estar tributando a un régimen injusto y la cabeza de Luis XVI y de María Antonieta rodaron por las calles de la capital francesa. Y la transformación en nombre de la liberté, égalité y fraternité transformó extraordinariamente el mundo que vivimos. Este es un momento también similar, esperemos que no tengan que rodar cabezas, pero evidentemente el mundo de hoy nos dice, si anteriormente ustedes creían en instituciones fijas como el Estado que lo sabía todo y lo resolvía todo, están equivocados. Como también aquellos que creyeron que el mercado por sí solo regularía las cosas en la década de los 90 y terminaron agotando nuestras riquezas y haciéndonos cada vez más pobres y haciendo de que el problema más grande de los ricos sea hoy dónde colocar su dinero. Hay 32 veces más dinero de lo que el mundo necesita. Y es una obscenidad la acumulación de dinero en manos de una pequeña parte de la población a nivel mundial. Me recuerda una historia muy interesante de la Argentina, de Sarmiento cuando era presidente de ese país y los reunió a los ricos de la Argentina, del Jockey Club, allí sobre la calle Florida, y les dijo, señores, inviertan en educación, pero de manera seria y comprometida, porque si no lo hacen, la brecha entre ustedes pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada, esa brecha será llenada con la sangre de ustedes. No lo hagan por solidaridad, háganlo por codicia. Y la Argentina se transformó de una manera tan extraordinaria que pudo construir un país centrado en esa educación, que ese sanjuanino fervoroso que terminó muriendo en el Paraguay, a pesar de que no nos quería mucho, especialmente después de la batalla de Curupaytí. Ese hombre fue un hombre que transformó la base de la educación argentina. Recuerdo a mi amigo mexicano, el gran escritor Carlos Fuentes, le pregunté, Carlos, naciste en Panamá, tu papá era diplomático. ¿Vos sabías, Benjamín, que mi papá, lo único que quería cuando yo era adolescente era que le tocara como destino la Argentina, para que yo pudiera ir al Colegio Nacional Carlos Pellegrini? O sea, no estaba ni en tiempos de universidad. Carlos estaba allí con 17 años y vino su padre a Buenos Aires para entrar al Colegio Nacional Carlos Pellegrini, que es una escuela y un colegio dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Entonces, yo creo que cuando los latinoamericanos hicimos bien la tarea e interpretamos los tiempos, nos fue bien. Y cuando digo esto, no lo digo simplemente para ustedes, que son parte de esa clase dirigente tan cuestionada permanentemente por la prensa, tan cuestionada por los ciudadanos. La prensa misma está cuestionada en este tiempo donde hay abundancia de ciudadanía como nunca antes habíamos entendido. Si en la primera parte los estados sabían todo, en la segunda el mercado lo resolvería todo, este es el tiempo de la ciudadanía. El Paraguay tiene 7 millones de habitantes, pero hay 9 millones de teléfonos celulares en las manos de los paraguayos. 1.800.000 teléfonos inteligentes. La situación ha cambiado de manera tan profunda que ha puesto en entredicho incluso a la prensa tradicional. El principal diario de este país, cuando se cerró en el año 1984 por la dictadura de Stroessner, vendía 90.000 ejemplares. Hoy salió a la calle y vendió 20.000 ejemplares.
O sea, no solamente estamos cuestionando al poder político, estamos cuestionando al poder mediático, estamos cuestionando a nuestras instituciones, estamos hablando cuánta capacidad tienen ellas para responder a esta premura y esta extraordinaria capacidad del ciudadano para generar demandas y esta extraordinaria lentitud de nuestras instituciones para responder a ellas. Esa es para mí una de las claves que va a determinar el éxito o el fracaso de nuestras democracias. Casi siempre, porque tenemos una larga experiencia autoritaria, creemos de que aquello que no funciona en democracia debe ser la antesala de un gobierno autoritario. Lo autoritario es casi una segunda piel del Paraguay, porque esta experiencia de 25 años de democracia continuada es una ave absolutamente extraña en el paisaje político de esta nación. Y hay un maravilloso informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004 que llama la atención sobre un punto. Dice, en América Latina hay un malestar en la democracia que esperemos no se transforme en un malestar con la democracia. Son dos conceptos importantes. La democracia está obligada a ser eficaz, a responder en tiempo y en forma a las demandas de los ciudadanos, cada vez más apurados, cada vez con una percepción de poder mucho mayor. Una persona que tiene hoy un teléfono inteligente tiene en su bolsillo, en su mano, en su bolsa, una información como nunca antes había tenido el género humano. O sea, tiene prácticamente 5 millones de conocimientos a su servicio y a su disponibilidad. Si ustedes miran lo que era la biblioteca de Alejandría en Egipto, aquel faro de la inteligencia y del conocimiento, o aquella biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con sus 140 millones de libros, eso no es absolutamente nada en torno a la cantidad de información que tiene hoy un ciudadano y que puede cuestionar severamente no solo su relación con el poder, su relación con la prensa, sino ha dejado de ser un sujeto pasivo. El gran hecho político de los últimos años es la cantidad de habitantes que han pasado a ser ciudadanos. Nadie ha hablado de eso. Nunca escuché que los políticos reconocieron en sus términos y en sus frases el hecho de que millones de habitantes en esta América Latina tan desigual y tan extraordinariamente preciosa desde el punto de vista de sus posibilidades ha hecho el cambio más grande, que es transformar aquello que decían los griegos, los idiotas, los que les importaba solo su mundo particular e individual, a ser parte de las civitas de la ciudad, de transformarse no solo en hechos que solamente suman en votos, sino personas que reclaman y que demandan una mejor calidad de sus estados, de sus instituciones y de su propia relación con el concepto del poder. El poder, señores, es hoy horizontal y ya ha dejado de ser el poder vertical, el que mandaba y el que obedecía. Eso no existe más ni en las empresas ni tampoco en el poder político. Incluyan con los programas ciudadanos a que realmente este ciudadano recién diplomado tenga la capacidad de participar en la construcción de lo colectivo. Tenemos que volver a rescatar lo público, no solo para las instituciones que tienen dicho membrete. Lo público tiene que ser la construcción y la idealización de lo colectivo. Hay demasiada información en el mundo de hoy que inclusive hay tanto conocimiento y capacidad como jamás habíamos tenido. Hay un sistema de software libre que se llama Linux o Linux. Eso fue creado por ¿quiénes? Por una empresa que no tenía la capacidad de adecuarse a las demandas en el mundo informático, que se llamaba IBM, y que decidió donar el capital inicial para que un software libre donde todos participaran para mejorar su capacidad les sirviera a ellos como inversión en materia económica. El mundo de hoy es un mundo de la transparencia, es un mundo de la apertura, es el mundo de la solidaridad y es el mundo de la cooperación. Ese es el mundo del ciudadano finalmente. Si nosotros miramos cómo actuamos en relación con nuestros vecinos, con la gente que hace parte de nuestras familias, si requeremos que las cosas funcionen bien, tenemos que ser abiertos, transparentes, solidarios y cooperativos. Y eso pareciera que desde el poder político no lo entendemos, porque creemos arrogantemente que tenemos todas las respuestas para una sociedad cada vez mejor informada y cada vez mejor articulada en redes.
¿A qué le tiene miedo hoy el poder político? A la capacidad de que lo que a la gente le disgusta se convierta en una manifestación de bronca tan intensa que termine acabando con las instituciones. Muchos hablan de la primavera árabe y de la importancia de las redes sociales, Egipto por ejemplo, pero el problema egipcio no era con las redes sociales, había un malestar en Egipto hace muchísimo tiempo, pobreza, desigualdad, autoritarismo de Mubarak. La gente que salió a la Plaza Tariq salió a decirle algo al poder sobre la base de una información que podía hacerla viral y hacerla social como nunca antes había tenido, y aquello acabó con el poder de los militares, como acabó en Túnez, como acabó en Libia y como va a acabar en todos los países que no logren entender de que hay demasiados ciudadanos que dejaron de ser habitantes. La prensa es una labor que también ha creído durante mucho tiempo. Recuerden que la prensa es hija de la revolución industrial. La gran cantidad de la producción de papel, especialmente a través del proceso de hervir un tronco de madera para producir pulpa de celulosa y a partir de eso grandes bobinas de papel. El periódico es el hijo de la revolución industrial y la forma como comunicamos es también una forma de construcción de la comunidad que vivíamos en esa época. Por eso John Dewey, el gran educador y el gran filósofo norteamericano, decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Por lo tanto, si queremos recuperar incluso nuestros lectores, que los venimos perdiendo de una manera tan brutal, que uno de los grandes y maravillosos periódicos del mundo como New York Times está pensando acerca de qué va a pasar con el periódico después de haber inaugurado su nueva sede en Downtown Manhattan dentro de 5 años. Nos interpelamos todos, no crean que solamente hay un frío que recorre las estructuras de ustedes, los políticos. Hay un frío que recorre gran parte de las instituciones tributarias de ese periodo extraordinario en que la tierra tembló y que se llamó Revolución Industrial, pero que hoy, en esta revolución tan intensa y tan extraordinariamente profunda como es la revolución de la información, la revolución del conocimiento, nos interpela de manera brutal. El Paraguay es el país número 100 que tiene una ley de acceso a la información pública. El Congreso paraguayo ha tenido el coraje, después de 22 años, de pasar esa norma. Habíamos escrito esa constitución en 1992. Tuve que esperar, yo he sido constituyente del Paraguay en esa época, tuve que esperar 22 años para que finalmente esa ley fuera parte del patrimonio democrático del Paraguay. Y es, diría yo, el tercer gran momento de la historia del Paraguay. La primera historia importante es redactar una constitución, la segunda es construir instituciones democráticas y la tercera es tener una ley de acceso a la información pública, la número 100 en el mundo, que la tenemos en el Paraguay desde hace un mes y un poco más. Lo que hicimos simplemente es reconocer que el ciudadano es verdaderamente el mandante y que el mandatario es el que obedece el mandato. Durante mucho tiempo en el Paraguay se decía el primer mandatario como si fuera el primero que manda, cuando era en realidad el concepto el primero que obedece. El mandante es el ciudadano que vota, que paga impuestos y que por lo tanto tiene razones para reclamar y exigir un mejor gobierno. Vivimos un cambio de los paradigmas de manera extraordinaria. Este no es una era de cambios, este es un cambio de era. Y eso hay que meterse bien en la cabeza. Un cambio de era significa poner en entredicho todo lo que habíamos aprendido y sabido durante mucho tiempo, incluso de dormir en camas juntas. Tendríamos que interpelarnos profundamente desde la propia comunicación qué es lo que estamos haciendo y especialmente qué legado vamos a dejar a una sociedad como la latinoamericana, que tiene tantos jóvenes interesados en saber y en participar, pero que no tienen hoy los elementos para hacerlo. Me llamó mucho la atención un libro de Guillermo Jaime Echeverry, quien fue rector de la Universidad de Buenos Aires. El libro se llama La tragedia educativa. Y nosotros, que siempre los paraguayos nos avergonzábamos a veces cuando encontrábamos a un porteño por su gran capacidad de verbalización, el rector de la Universidad de Buenos Aires encuentra hoy que un joven de la UBA usa 300 palabras de un español de 50.000 términos. Un paraguayo usa 200, más o menos. Y la situación es tan grave que yo siempre cuento una historia que es bastante realmente gravosa. Un estudiante mío de la universidad me dijo que Colón era negro.
Yo le dije, como todo profesor, para no humillarlo, que Colón no podía haber sido negro porque había nacido en Génova. Me dijo, no, era negro. Le dije, no, y aparte un negro no hubiera convencido a los reyes católicos que le financiaran 3 carabelas con tripulación para buscar las rutas más cortas a la India. Y me dijo, no, está en el libro. Ah, fantástico. Le dije, traiga el libro. Y el libro decía, Cristóbal Colón, un oscuro navegante italiano que salió del puerto de Palos. Ese joven no podía distinguir oscuro de ignoto, de desconocido, y había creído que oscuro era negro. Yo creo que uno de los grandes desafíos es recuperar la palabra para nuestros jóvenes. Allí hay un capital extraordinario, porque si no logramos que nuestros jóvenes recuperen la palabra, que es la creación, imagínense que los 2 libros sagrados, el Corán y la Biblia, empiezan de la misma manera, ¿no? Y habla de ese concepto de la reconstrucción del verbo. San Juan va mucho más, diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo creo que la recuperación del verbo es una cuestión muy importante para la reconstrucción de la comunidad. Este concepto babeliano en el que vivimos, donde los medios a veces han convertido la representación de la política en una nueva forma de farándula. Y a la falta de la división de clases, como hubiera dicho Carlos Marx, hoy lo que hace un político es parte de la farándula, porque no tenemos lo que la Argentina sí tiene, unas revistas y unos programas dedicados a la farándula. Acá la farándula es la política. Y hay muchos políticos que disfrutan de haber convertido a ella en recreación de la farándula y no un respeto a su institucionalidad, a su investidura como tal. Eso nos ha llevado a lo que el reciente premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa había definido como la sociedad del espectáculo. Este hecho en el que todos creemos que aquello que no llame la atención, inclusive de la manera más burda, no tiene la capacidad de atraer la atención de una ciudadanía cada vez más dispersa y menos concentrada en las cuestiones centrales de nuestra relación entre nosotros y los demás. La reconstrucción, por lo tanto, dentro del régimen de una institucionalidad es muchas veces estimulada también por nosotros desde la prensa. Creemos que esa es una manera de simplificación del problema complejo de este cambio de era. Es siempre mucho más fácil caricaturizar que profundizar, que hablar de las cosas que están cambiando, de este modelo, por ejemplo, de construcción de riqueza que ha sido tan extraordinariamente increíble en los últimos años. Cuando estaba viendo cómo el hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos, un norteamericano, decidió desarrollar un método para que el DNA pudiera ser conocido en sus diferentes variables, ese hombre hizo una inversión hace 10 años que es extraordinaria. Tiene en un garage en Washington toda la información completa sobre el elemento genético de los seres humanos en el mundo. Invirtió $300 millones. Los gobiernos venían invirtiendo $30.000 millones y no lo habían logrado. Los pueblos hoy valen en función del conocimiento y de la capacidad que hayan dado a su pueblo. Y me parece muy bien que muchos de ustedes preguntaran sobre la cuestión educativa. En realidad somos lo que hemos hecho con la educación. Los pueblos que realmente han creído en la historia mexicana, a la que quiero mucho y en cuyo país he vivido durante un año, y cuando uno ve el apasionamiento de José Vasconcelos, allá en los inicios del siglo XX, y cuando voy a enseñar a la UNAM o a la Universidad Panamericana, en ese México tan querido para mí en muchas cosas y tan sufrido también. Entonces a veces me reencuentro con la idea de que ojalá no solamente hablemos de proporcionalidad de la inversión en educación, sino cómo gastamos el dinero. Del Paraguay podemos decir que invertimos el 5%. Yo no creo lo que dijo la senadora Ovelar. Lamentablemente no está aquí para poder decirla directamente a ella. Pero nuestra inversión no solamente es baja, es pobrísima en términos de resultados. Queremos estar bien con las estadísticas y hoy tenemos niños y niñas del 6º grado de la escuela primaria que no saben leer ni escribir, pero van a la escuela porque tienen algo que comer. Lo que deberían comer es inteligencia, conocimiento, es capacidad y no simplemente algo para sobrevivir ese día. Una de las cuestiones finales de esta reflexión, de este extraordinario cambio de era que nos interpela a todos, es no solo el hecho de que ya no tenemos intermediarios
y que los partidos políticos están puestos en entredicho y que desconfiamos de ellos, de que tenemos un malestar que no sabemos qué fórmula puede tener, que debemos hacer del Paraguay una democracia de calidad, claro, pero para eso debemos de nuevo discutir si éticamente los que tenemos sentados en el Congreso nos representan de verdad y cuál debería ser el mecanismo para que más gente pueda participar de lo público y para que pueda reconstruir lo que llamamos la res pública, la cosa de todos. Si la res pública sigue siendo el patrimonio de un pequeño sector codicioso que no mira las grandes mayorías de nuestros países, lo que vamos a tener son remedos de democracia, o vamos a tener democracias disfrazadas en realidad o travestidas en forma de dictadura, que no habrán hecho otra cosa que haber hecho perder la gran oportunidad que tiene América Latina en este tiempo. Jamás hemos tenido tantos recursos y materias primas con tan buenos precios internacionales. Mi gran pregunta es, ¿hemos hecho caso a esta transformación de los ciudadanos, de los habitantes en ciudadanos, haciendo instituciones sólidas y creíbles, o la hemos desperdiciado hablando de los grandes números, pero olvidándonos de las grandes miserias de nuestros pueblos? Es hora de repensar ese tema desde la palabra, desde la intermediación, desde una prensa mucho más seria y comprometida también, no recreando la decadencia del espectáculo de nuestras instituciones, y que nuestras instituciones entiendan de que hay mucho más importancia y trascendencia en la investidura que tienen ustedes y de las instituciones que tienen que representar con altura y con dignidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Benjamín Fernández. Un honor tenerle en la Asamblea General de COPA. Ofrezco el uso de palabra a los señores legisladores y señoras legisladoras. Señor senador de Puerto Rico. Solamente un comentario, doctor, le felicito. Usted hizo una descripción no solamente de Latinoamérica, usted hizo una descripción global del mundo. Todo lo que usted ha dicho ahí nos aplica a todos los seres humanos, no importa en qué parte del globo terrestre que vivamos. Gracias, señor senador. Doctor Gabriel Monzón, Argentina. Gracias, porque la verdad que me mantuvo atado al sillón. Y es difícil, mi mujer lo sabe. Usted habló del tema de ciudadanía y demás, y yo lo invito a leer a uno de los autores malditos de mi patria, que seguramente lo han leído, es Arturo Jauretche. Arturo Jauretche habló del concepto de ciudadanía y de la inteligencia al servicio de los imperios y de la inteligencia al servicio de los pueblos. Nosotros coincidimos plenamente con usted. Ambos somos profesores universitarios. Ambos padecemos las nuevas generaciones y luchamos denodadamente para la apertura de espacios de pensamiento. Pero a veces cuando nos toca corregir, nos llenamos de indignación, insultamos en la mesa mientras estamos leyendo. Y cuando te ponen a veces con H, B larga y C, y que empiezan a cambiar conceptos y no entienden para qué está la ciencia, y que la ciencia se ejerce todos los días y debe ser criticada para progresar, vamos entendiendo cabalmente un sentido de decadencia. Usted me hizo reflexionar mucho, doctor. Le doy gracias por eso. Sarmiento siempre fue cuestionado en mi país. Sarmiento, entre la escuadra y el compás, hizo la ley de educación que aún está vigente. Y cuando se le hablaba de escuelas normales, era porque existían normas. Y a Sarmiento se lo juzga porque no existían los celulares. Porque era tan vehemente y tan cabrón que después de una charla se enojaba tanto que dejaba todo escrito en cartas. Y eso hace que los historiadores tengan lugar donde abrevar
y empezar a cuestionar todo lo que decía. Pero era un hombre apasionado enormemente. En los nuevos tiempos nosotros entendemos que los medios de comunicación tienen un rol fundamental, pero porque aparte los medios de comunicación se han convertido en medios de dominación. En nuestro país hemos sancionado una ley de medios de comunicación audiovisual que trata de desmonopolizar la información. Eso hace que nuestro principal adversario político sea un grupo multimedio y que se nos hace muy difícil la lucha. Pero en esta lucha no solamente han dejado de vender diarios en pos de la virtualidad, sino que ha quedado demostrado que los medios de comunicación no buscan transmitir información, buscan asegurar su renta. Y yo creo que también otra de las cosas que tenemos que evaluar y que yo rescato de su conversación, y que casualmente lo hablaba con el senador de Paraguay hoy, es que tenemos que dejar de hablar de países y comenzar a hablar de pueblos. Porque existen pueblos sin países, pero no existen países sin pueblos. Y de nada sirve hablar de los grandes números si nuestro pueblo no es feliz. En ese sentido, nosotros los peronistas decimos que tenemos dos misiones fundamentales. La primera es la felicidad del pueblo, inmediata. La segunda es la grandeza de la patria, sin prisa pero sin pausa. Esto mismo lo dije ayer en una charla. Hacia ese lugar vamos. Yo la verdad que quería manifestar esto, hablar de Jauretche 2 minutos porque se lo merece el tema de ciudadanía, y entender que lo público es muy superior a lo colectivo. Y lo colectivo está por sobre lo individual. A veces nosotros vemos cuando alguien para en doble fila, ignorando completamente el bienestar general de los otros que vienen pasando. Esto es un síntoma cultural. Nosotros tenemos teorías así en los asados que nosotros hacemos, cuando nos ponemos a hablar de que los pueblos conducen como piensan. Y después de 2 vinos tenemos las teorías más alocadas. Pero más o menos vamos en ese sentido. Solamente le quería agradecer, hablar del tema de Jauretche y aclarar de que soy inquieto, por eso a mi mujer le cuesta tenerme para que no se interprete, pero yo jamás dormiría en camas separadas. ¿Algo que quiera agregar, doctor Fernández? La diputada Rita Santís de Quebec. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bravissimo. Votre présentation a été excellente. Et je suis très heureuse. Estoy muy contenta de saber que el Paraguay, desde hace 1 mes y medio, tiene una ley sobre el acceso a la información. Bravo. Ahora se habla mucho se dice gobierno abierto, se habla de asociación, se habla del gobierno abierto y basado sobre el hecho de que los plazos gubernamentales tendrían que ser difundidos al pueblo, al público, y que el pueblo utilice estas informaciones para crear otras, un mundo digital, un gobierno abierto que permita que las informaciones sean abiertas, permite también que las respuestas que se dan o al pedido de acceso a la información sean publicadas para que todo el mundo lo sepa, y eso nos lleva a un mundo donde hay mucho más transparencia y los gobiernos son más imputables o más visibles para los ciudadanos. Los ciudadanos también pueden participar porque se les permite a medios de participar, lógicamente, en los sitios, etcétera. Los ciudadanos pueden hacer pedidos, sugerencias, reaccionar a la legislación, por lo menos en este caso se habla también
y colaboración, no solamente con los ciudadanos, de colaboración en el interior del mismo gobierno, y sé que los gobiernos tienen separaciones, que lugares donde no se hablan, y eso cuesta mucho dinero. Tendríamos entonces un gobierno que sea menos pesado. Aquí en el Paraguay se habla de tener un gobierno que sería más abierto y adoptaría iniciativas como se hace en Inglaterra, Dinamarca, Estonia, Canadá, Quebec, en Columbia Británica. Gracias. Primero debo, como ciudadano paraguayo, agradecer a Canadá. Canadá ha sido, a través de su fondo de cooperación, uno de los más activos sostenedores de esta campaña para abrir a la información, abrir a los ciudadanos la información pública. No hubiéramos hecho sin su país y son los fondos de desarrollo que Canadá ha colocado en el mundo en los últimos años. Es un país al que admiro mucho. He estado varias veces en ese país, en Quebec, desafortunadamente en invierno, que no es necesariamente un buen periodo para visitarlo. Nunca estuve en Alberta, que es tan frío, pero he vivido mucho tiempo en la frontera con Manitoba, en el estado de Minnesota, que también tiene mucho frío, ahí en el Midwest americano. Una de las cosas que me parece extraordinario lo que usted ha apuntado, yo creo que gran parte del déficit que tiene el Estado en responder al ciudadano es porque tiene una burocracia notablemente lenta, que no tiene capacidad de respuesta a lo que la gente quiere, y tiene usted mucha razón, los ministerios son compartimentos estancos, parecen estructuras de feudos cerrados, sin capacidad de relacionamiento uno con otro, en este mundo que es donde la cooperación es parte central del desarrollo de cualquier tipo de proyectos. La ley de acceso a la información pública paraguaya necesita ser reglamentada para cuando ingrese completamente en vigor, que sería hacia mediados de septiembre del próximo año. Y una de las grandes cuestiones que todavía no nos planteamos y que a veces creemos es que la ley por sí sola resuelve todos los problemas. Es como una especie de fetiche, ese elemento que le damos un valor muy superior a lo que realmente tiene. Esa ley debería ser trabajada, excitada, buscada, conocida y demandada por el activismo de los ciudadanos. A nosotros nos ha tocado defender a un ciudadano llamado Daniel Vargas Telles, que después de 5 años le ganó un juicio al municipio de su ciudad, aquí muy cerca, en San Lorenzo, y que abrió las compuertas a la ley de acceso a la información pública paraguaya posteriormente. Un ciudadano casi similar a lo que hizo Rosa Parks en la historia de la segregación entre blancos y negros en Estados Unidos en la década del 50. Evidentemente todavía nos queda hacer un camino grande, y ese camino grande es hacerle activo al ciudadano, a que realmente él entienda de que la ley es un instrumento, y un instrumento a su servicio, y que solo sirve en la medida que se la use. No es suficiente con declamar un derecho, es mucho más importante el usar el derecho y ejercer el deber ciudadano de constituirse en un demócrata. Rol de Panamá, luego el senador de Puerto Rico. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de tocar el exponente, el que está exponiendo en la tarde de hoy. Llegué un poco tarde, pero la información que he recogido, lo felicito por la disertación, me parece correcto, y empiezo a hacer el comentario sobre la educación primordialmente, porque quiero manifestarle que un tiempo la prensa determinaba los grupos étnicos en Panamá, lo llamaba por un nombre. Por ejemplo, los conocidos grupos en Panamá, ahora hoy en día eran Obebuglé, los Wognan, antes se le decían Chocoe, se le decían Guaymí. Pero ¿qué pasó? Entrada la educación en este sector, cambió todo. Un grupo de compañeros intelectuales cambiaron la historia nuevamente, porque ahí, mediante la prensa, se determinó pues que realmente no eran Obé, no eran Chocoy, no eran Cunas, sino que ellos reclamaban su propio nombre. Significa que la educación cada vez más, cuando avanza, la población puede manifestarse, ¿no? De igual forma también
quería hablarles sobre En Panamá también se dice que Cristóbal Colón descubrió América, por ejemplo. En Panamá se dice Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur. Entonces hay una polémica ya grande, inclusive ya hay protestas en la cual sabemos que en la realidad aquí en Panamá había seres humanos. ¿Quién descubrió a quién? Entonces ya hay un reclamo sobre eso. Yo creo que a nivel de América también ya reclama, pues realmente eso no fue así. Por otra parte también, en cuanto a las personas, al ser humano, desde muy niño yo he comprendido que, y sé que el ser humano no importa el color, ¿verdad? Por ejemplo, si el señor se llama Juan Acosta, vamos a decirle, él se llama Juan Acosta. Si la señora se llama Lupe, se llama Lupe. ¿Por qué tenemos que diferenciar ese grupo mediante epítetos que de alguna forma suenan un poco negativos? Como por ejemplo un jugador de Panamá que tuvo, creo que en Chile o en Bolivia, no recuerdo, se ve eso. Entonces eso trae como que un conflicto, y pienso que al ser humano no importa el color, es igual como cualquier otro ciudadano. Así que ese comentario que usted hizo me parece perfecto, porque ya en este tiempo ya no debe haber ese tipo de ¿cómo le digo?, de conceptos que de alguna forma afectan a la persona. Así que era el comentario que quería hacer. Muy bueno su disertación, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Doctor, tengo que felicitarlo y a su vez tengo que felicitar a la presidenta de la Asamblea General, porque en los últimos días hemos escuchado reflexiones extraordinarias. Una de ellas, de las personas que tengo aquí a mi lado, de Gabriel, su reflexión en la mañana, parte de la tarde de hoy, extraordinaria. Yo tomé algunas notas y ciertamente cuando usted habla de la importancia de la solidaridad entre los pueblos y ese eje central de que primero tiene que ser la gente, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión que usted hace, que ciertamente yo creo que impacta todas partes del mundo, todos los países. Cuando usted habla, yo veo reflejado a mi país, pero se reflejan en los problemas sociales, lo que pasa en el Paraguay, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Canadá, lo que pasa en Panamá. Son los mismos problemas, y es a donde tenemos que ir, es a como nosotros como países, como pueblos, como dice Gabriel, las fronteras no son para dividir, son para unir. Cómo nos unimos como pueblos, cómo somos solidarios con las situaciones que tenemos en los países. Así que yo lo felicito. Ciertamente yo creo que una de las reflexiones magistrales más importantes y que yo he escuchado en mi vida, y he tenido la oportunidad, como dije, y felicito nuevamente a la presidenta de la Asamblea por haber escogido recursos extraordinarios para plantear asuntos que ciertamente nos reflejan también y que nos sentimos que también tenemos que evaluar y crear conciencia sobre ellos. Así que le felicito y he tomado unas notas, incluso tengo que buscar el libro que usted, la tragedia educativa, ya lo tengo como asignatura para conseguir ese libro. Ya Gabriel se comprometió en que me lo va a regalar. Gracias, Gabriel. Pero sí quería hacerle una pregunta, doctor. Usted habló de estos cambios revolucionarios de la información. Hemos visto cómo el Internet y las redes sociales han tenido un gran impacto a nivel mundial. Y hemos visto también cómo pues, la prensa escrita a lo mejor se ha visto afectada. Yo hace poco comentaba, teníamos una conversación informal entre amigos y nos planteábamos si dentro de 3, 4, 5 años el periódico que uno recibe, uno lo compra en la esquina o en el supermercado o en el puesto de gasolina o se lo compra al porteador, si dentro de 5 o 6 años
va a desaparecer esa prensa escrita porque prácticamente pasa un acontecimiento y en fracciones de minutos ya todo el mundo está informado. No sé si esa prensa escrita tendrá grandes modificaciones, cómo será dentro de 4 o 5 años la manera en que nosotros nos vamos a mantener informados y la prensa tradicional, cómo usted la vería dentro de 3 o 5 años. Bien, agradezco sus palabras. Hay una gran reflexión desde la prensa en torno a esto. Estaba mirando ayer que la exdirectora de New York Times, Jim Morrison, ha afirmado que dentro de 5 años se acaba esto y que hay que hacer un buen reportaje de fondo y utilizar el soporte digital para dicho propósito. Y acaba de lanzar un proyecto de hacer cosas que los grandes periódicos ya no hacen más, que son los reportajes de profundidad, para lo cual han asignado incluso recursos muy por encima de lo que paga hoy el mercado. Creo que una de las cuestiones que nos interpelamos también desde la prensa es que durante mucho tiempo disfrutamos de una condición no apropiada. Nos gustó demasiado ser poder, cuando deberíamos haber sido servicio. El cuarto poder debería haber sido el contrapoder. Y en esa condición los propios medios han jugado con los mismos recursos y elementos que los poderes económicos, los poderes fácticos, los poderes políticos. Y en su misma lógica ha caído en las mismas contradicciones y en las mismas incoherencias, al punto que, como bien lo decía el representante argentino, hoy probablemente la gran oposición al gobierno de la señora Cristina no esté en los partidos políticos, sino esté en los medios de prensa. Creo que una cuestión importante sobre eso es que vamos a un cambio evidentemente irreversible. Nos guste o no nos guste, vamos a ver una disminución de los periódicos escritos, pero un aumento de la cantidad de nuevos modos de comunicación. ¿Quién hubiera pensado de que hoy prácticamente nadie esté usando a las compañías telefónicas para hacer llamadas de larga distancia? ¿Por qué? Porque si usted tiene un elemento de internet y tiene Viber y tiene Skype, no necesita para nada ir a través de la intermediación de una empresa telefónica. Usted hace directamente esa comunicación y lo hace de manera gratuita, solo paga el servicio de internet donde haya, o en algunos lugares donde sea gratuito lo hace de manera gratuita. CNN hace reportajes en diferentes sitios y lejanos lugares solo a través del sistema de Skype, con dificultades todavía, pero vamos a un mejoramiento de la tecnología mucho mayor. Creo que hay que mirar las comunicaciones en el concepto del cambio de comunidad. O sea, no es solamente eso, la imprenta no fue solo la imprenta fue un cambio en el modelo de ver al poder. Cuando Lutero cuestiona el poder de manera ética y crea el movimiento protestante y escinde de un grupo muy importante a la Iglesia Católica de su tiempo, estaba enviando un mensaje que después fue recogido por la propia jerarquía eclesiástica, acordándose a sintonizar con aquello que la ciudadanía estaba queriendo. No va a terminar el libro. Cuando uno dice, y bueno, ¿y esta revolución va a acabar con el libro? No, estaba mirando que la mujer más rica de Inglaterra es una mujer que vende libros y libros de cuentos. La autora de Harry Potter tiene una fortuna mayor que la reina de Inglaterra. O sea, si uno le dice a alguien el libro va a acabar, yo le digo, la autora, vaya y pregúntele a la autora de Harry Potter si usted cree que el libro se va a morir. Yo creo que cada uno va a encontrar su nicho, pero la nueva plataforma evidentemente será el mundo digital en el que estamos viviendo en la actualidad y que nos reclama y que recorre a un ritmo de bytes, en el cual hay toda una generación nueva que se baña, que se inunda, que vive y que va a transformar por completo la realidad en la que vivimos. Yo creo que va a ser siempre necesario lo que usted estaba hablando, el concepto de ponernos en el otro. Me pareció sorprendente que Marina Silva, la candidata a presidenta en Brasil, haya reivindicado la bandera de Hannah Arendt, que hablaba de la alteridad, que hablaba del concepto del amor. O sea, una mujer que había aprendido a leer y escribir a los 15 años estaba levantando la bandera de Hannah Arendt en el año 2014. Entiendo al politólogo canadiense, mi gran amigo Adam Kaham, mano derecha en el proceso de reconstrucción de la Sudáfrica con Mandela, su nuevo libro que se llama El poder y el amor. Yo le dije a Adam, te volviste loco, te pelaste la cabeza, tenés un nuevo gurú, te fuiste a la India. Me dijo, no, Benjamín, he redescubierto una cosa importante: el poder que no ama
no sirve, y el amor que no ejerce su tarea reproductiva en el otro es yermo, es seco. O sea, poder y amor conforman parte de una misma estructura. Eso mismo que Arendt hablaba del año 1940 está siendo redescubierto, pero no el amor romántico, no San Valentín, no un corazoncito, no un beso, es el ponerse en el otro, es entender que la labor de un político solo es completa en la medida que ame a la persona a la que va a servir, para que no entienda que aquello de la relación solamente existe cuando se trata de buscar votos y que después de pasar un montón de manos rápidamente busca un lavatorio donde lavarse la mano porque no quiere cargar ni el olor de la gente de pueblo con la que se llena la boca. O sea, hay una idea interesante, el que el mayor politólogo del mundo recree la idea del amor y del poder, y que realmente me contó una historia fascinante cuando asesoraba a Mandela y le dijeron, después del advenimiento del poder de Mandela y su grupo quería acabar con los blancos que habían sido dueños del poder de Sudáfrica, y la discusión fue a ver cómo los matamos. Y escuchó las diferentes fórmulas, algunos querían fusilamiento, campo de concentración, hasta que Mandela les dijo: miren señores, yo soy el único que puede hablar con cierta autoridad sobre el tema, porque estuve 26 años preso, 26 años rompiendo rocas en la isla de Robben. Y yo les digo una cosa, no lo vamos a matar, a ninguno de ellos, al contrario, vamos a hacerlo parte de nuestro proyecto, porque si llegamos a matar a uno de ellos, perdemos nuestra legitimidad. Nuestra legitimidad es el amor, no el odio. Si lo hacemos desde el odio, seremos iguales que ellos, que siempre nos han humillado y nos han perseguido. Y se acabó la historia. Y Sudáfrica hizo un proceso de recuperación y de reconstrucción y de curar sus heridas en aquel magnífico evento de Rugby, por ejemplo, que es el juego nacional de ellos, donde Mandela hizo un gesto realmente enorme. Y no hay ningún líder político en los últimos 50 años que tenga el nivel de legitimidad y de altura que Nelson Mandela. Él es el gran líder político, porque amó. Por eso, esa es su marca detrás de eso. Nosotros cuando llegamos al poder, llegamos con un profundo odio y con un tremendo resentimiento, y encontramos de que la gente no ama a su gente, no quiere encontrarse con ella, no quiere interactuar con ella. ¿Por qué? Porque ha construido una relación del poder de una manera que cambia la ecuación de la idea del amor y pasa a ser cualquier cosa: odio, aprovechamiento, explotación del mismo, acabando la construcción de ese vínculo que realmente es lo que permite la construcción de los pueblos. Los pueblos se hacen sobre los vínculos del amor, por eso los poetas son los que cantan la belleza de los pueblos, y por eso ese poeta argentino decía: el día que los hombres sean libres, la política será una canción. Muchas gracias por la participación. Realmente yo me siento honrada por la presencia del doctor Benjamín Fernández en la clausura de nuestra asamblea, y creo que no me he equivocado al elegirlo al doctor. Él es una persona que no solamente goza del respeto y la admiración de los paraguayos, sino él es una persona reconocida internacionalmente. Tiene una agenda muy cargada, y espero que alguna vez otros países integrantes de la Copa pueda llevarlo e invitarlo en otras asambleas. Doctor, muchas gracias, fue un gusto tenerle. Creo que uno de los motivos por el cual había decidido en invitarle a un representante de la prensa, representante del periodismo con mayúscula, porque en Paraguay estamos pasando por una etapa de transparencia. De repente los políticos, las instituciones, sentimos que somos atacados por la prensa, por el periodismo. Pero en realidad es como dice el doctor Benjamín Fernández: estamos en una era de transparencia, en donde la ciudadanía observa y ve las fallas y los defectos y las equivocaciones de los políticos, de las instituciones, pero también de la prensa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Benjamín Fernández, abogado. Dos pasos más que cumplir antes de abandonar esta sala de sesiones del Congreso Nacional. Para la foto oficial vamos a invitar a los
representantes de distintas delegaciones, miembros de la Copa, posar aquí y luego al Salón VIP de la Cámara de Diputados, quinto piso, autoridades nacionales presentes y delegaciones extranjeras para el almuerzo.